Palabras de hombres, no palabras de Dios. Modernismo. Parte 1. Hablemos de una falsa concepción teológica que sin duda está detrás de todas las herejías con que nos están bombardeando actualmente en toda la iglesia, y es el llamado modernismo. Esta falsa concepción modernista sostiene que en la Biblia no hay normas ni conceptos y que solo contiene una colección de experiencias religiosas vividas por los que recibieron las revelaciones y escribieron los libros respectivos, pero que no hay normas ni conceptos divinos y mucho menos dogmas que deban creerse por los fieles. Los que recibieron las experiencias pueden experimentar también las emociones unidas a ellas, pero de ninguna manera pueden hacerlas transferibles, y menos como creencias obligatorias para los que no las han experimentado. De esto se desprende, entonces, que la Biblia no es válida para todas las gentes ni para todas las épocas, que su alcance no es absoluto, inmodificable y válido para todos, sino que cada época, y peor, cada individuo los puede adoptar a su antojo y a su conveniencia. Dicha postura pseudoteológica está representada en las recientes predicaciones erróneas de Francisco, quien pretende que los mandamientos no son órdenes de cumplimiento universal, sino simplemente ocasiones de diálogo con Jesús para que los hombres elijan cuáles aceptan libremente y cuáles no. Contradice a la propia Biblia que, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio 4:14 manifiesta lo contrario. En aquella oportunidad, Él me ordenó que les diera preceptos y leyes para que ustedes los pusieran en práctica en la tierra de la que van a tomar posesión. Y contradice también los salmos que reiteradamente hablan de normas, preceptos, leyes, mandamientos, etc. Así, por ejemplo, en el Salmo 18:23 podemos leer: porque tengo presente todas sus decisiones y nunca me alejé de sus preceptos. Y el Salmo 119, 1-8 se nos dice: dichosos los que van por camino perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón, y los que, sin cometer iniquidad, andan por sus caminos. Tú tus ordenanzas promulgaste, para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos se aseguren para observar tus preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna al mirar a todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus preceptos los observaré. No me abandones tú del todo. En segundo lugar, conduce el modernismo a rechazar la validez universal de los mandamientos que todos deben cumplir, de los sacramentos que se necesitan para la santificación y los dogmas en que todos debemos creer para salvarnos. Así, por tanto, el modernismo remite a la justificación del desorden y de los caprichos, dejando en una inseguridad total a las ovejas. El modernismo es un modo habilidoso de sustituir la palabra divina por la humana, de reemplazar lo que Dios ha dicho de la humanidad por lo que los teólogos y los intérpretes de la Biblia desean. Pero a estos que se creen dichosos intérpretes, tajantemente el Señor les dice en Proverbios 13:13: el que desprecia la palabra se perderá, pero el que respeta los mandamientos será recompensado. Y no menos tajante, en Hechos 5:29, Simón Pedro declara: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en abundancia de razones, en 1 Corintios 3, 19-21 podemos leer: porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pero al hacer esta sustitución de la palabra de Dios por la palabra de los hombres, no solo significa anular la palabra de Dios, sino reemplazarla por la de uno mismo. El hombre pretende, entonces, haberse convertido en Dios. El libro de los Proverbios, en 35:6, nos advierte sobre esta indebida sustitución. Toda palabra de Dios es acrisolada. Dios es un escudo para el que se refugia en él. No añadas nada a sus palabras,
no sea que te reprenda y seas tenido por mentiroso. Esto es mayormente grave cuando el intérprete cambia el evangelio de Cristo por uno diferente, uno de su propia cosecha. En la carta a los Gálatas 1:9, San Pablo nos advierte: como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. El modernismo destrona a Dios. El modernismo en ese sentido es una forma audaz de autoidolatría. Autoidolatría que está a la orden del día actualmente, no solo en las distintas versiones de la llamada New Age, sino en la mentalidad de los nuevos teólogos, que quieren imponer sus ideas personales por encima de las ideas de Cristo. Desde finales del siglo XIX se inició el llamado modernismo, con la pretensión de que en la Biblia dio experiencias de él a los hagiógrafos, es decir, a quienes escribieron los diversos libros de la obra bíblica, pero no dio enseñanza alguna para las generaciones subsiguientes, como la nuestra. El Salmo 119, en los versos 2, 4, 14, 13, 44, 47, 52 y 86, nos dicen diversos apartes y desautoriza dicha tendencia modernista. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Yo cumpliré fielmente tu ley. Lo haré siempre, eternamente. Me deleitaré en tus mandamientos que yo amo tanto. Me acuerdo, Señor, de tus antiguos juicios, y eso me sirve de consuelo. Todos tus mandamientos son verdaderos. Ayúdame, porque me persiguen sin motivo. Entonces, cada uno puede interpretar la Biblia como quiera. En este sentido, el modernismo parece ser la culminación del luteranismo y en general de todas las sectas protestantes, que a diferencia del catolicismo proclaman el libre examen. Libre examen que le permite al creyente interpretar las Sagradas Escrituras como a bien lo tenga, sin observar la advertencia de San Pedro, que a propósito dice en su segunda epístola, capítulo 3, verso 16. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como, por otra parte, lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. De ahí que el católico, cuando lee la Biblia, y ojalá la leyeran todos, y todos la estudiaran, no debe sentirse autorizado para interpretarla por cuenta propia, como lo pretenden hacer los sectarios con el libre examen predicado por Lutero. El católico sabe que hay pasajes difíciles, cuando no oscuros, cuyo sentido solo se puede conocer siguiendo correctamente la tradición, es decir, la enseñanza de los autorizados por su conocimiento y su ciencia. Pero al que cambia la palabra de Dios o la interpreta por cuenta propia, San Juan en su segunda carta, capítulo 1, verso 9, le advierte: todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Modernismo hermanado con el protestantismo. Pero decíamos que el modernismo es la culminación del pensamiento protestante, porque en el fondo el libre examen autorizado indebidamente a los creyentes los hace maestros de la palabra, sin tener los méritos y conocimientos para hacerlo. Por eso en las sectas abundan los maestros incompetentes, porque también abundan las interpretaciones subjetivas de la Biblia. En otras palabras, en dichas sectas son muchos los ciegos que conducen a otros ciegos. Pero hoy día, ese mal protestante desafortunadamente parece habérsele pegado a los católicos partidarios del modernismo, pero en virtud de él yerran en sus lecturas de la Biblia, porque como se dijo atrás, fácilmente reemplazan la palabra divina por la humana. Sustituyen lo que Dios quiso decirme a mí por lo que yo quisiera que Él me hubiera dicho, naturalmente con los graves errores de interpretación que a esto me conducen. Con razón, el modernismo, calificado por San Pío X como la herejía de las herejías y la madre de todas ellas, es un surtidor interminable de toda suerte de insensateces en la interpretación bíblica y por tanto inagotable fuente de herejías. Estas se multiplican hasta el cansancio, y no solo por parte de los teólogos,
de los sacerdotes en los púlpitos y de los obispos en sus cátedras, sino de las ovejas que se atreven a estudiar la palabra de forma errada. El modernismo es, pues, una peste universal, altamente dañina y perniciosa, y la mayor fuente de la apostasía que hoy padece nuestra Iglesia. El modernismo, sin embargo, tiene otros parentescos además del protestantismo. Su abolengo es antiguo y remonta a la tradición de los fariseos. El propio Jesús nos hace el relato sobre la costumbre errada de los fariseos de presentar sus propias opiniones como si fueran de Dios, es decir, la tendencia de convertir la palabra de Dios en preceptos humanos. Así nos lo relata Mateo 15, 3 a 14. Él les respondió: ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a su padre o a su madre será condenado de muerte. Pero ustedes afirman: el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él le respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Esta diatriba de Jesús contra los fariseos de su tiempo nos muestra también la filiación que los modernistas tienen con este fariseísmo, fanatismo que el Señor denunciaba, y lo hacía con toda razón, pues ellos intentaban imponer sus tradiciones humanas y sus opiniones propias, por encima de las enseñanzas de Yahvé, Dios. Así pues, que esa herejía de las herejías, o mejor, alcantarilla de todas las herejías, llamada el modernismo, según San Pío X, viene dada como culminación del proceso protestante de interpretación de la Biblia por cuenta propia y sin tener en cuenta la tradición eclesiástica, de un lado, y, del otro, por el fariseísmo que ya Jesús en su tiempo denunciaba, como falsario de la palabra de Dios, puesto que los fariseos pretendían hacer pasar sus propias ideas como palabras divinas. Modernismo, reinado del relativismo. Por otra parte, es menester destacar todavía otra afiliación que condujo al surgimiento del modernismo hacia mitad del siglo XIX, y nos referimos a las filosofías alemanas del llamado idealismo, que de ideal no tiene nada, y del historicismo. Estas filosofías eran dos formas de relativismo que pretendían que no había verdades absolutas y que éstas evolucionaban en función de las opiniones y de las costumbres de los diversos pueblos de la tierra. Y aunque bien es cierto que las ideas evolucionan a lo largo de la historia y que cada cultura es portadora de unas determinadas concepciones y que, además, tales concepciones cambian con el transcurso de los tiempos, no puede decirse esto de los pensamientos que tienen por origen a Dios y a su palabra, los cuales son permanentes y firmes, y se constituyen en verdades de la fe, verdades que deben profesarse sin desmayo por cada uno de los creyentes, porque Dios no cambia como los hombres, ni su querer, ni sus enseñanzas están sujetas a evolución alguna. En los asuntos de Dios no puede inmiscuirse el relativismo. Ya en el libro de los Números 23:19 podemos leer: Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso él dice y no hace? ¿Promete una cosa y no cumple? Pensamiento que se ratifica en 1 Samuel 15:29. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Pero el Salmo 119, que vigorosamente rechaza la proposición de que Dios y sus verdades sean cambiantes o modificables, nos dice en los versos 89 y 90: Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo.
Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Ojo, observemos que es por siempre y por todas las generaciones. No es para algunas solamente. Asimismo, los versos 151 y 152 del mismo Salmo 119 expresan: pero tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Yo sé desde hace mucho tiempo que tú afirmaste para siempre tus mandamientos. Y todo esto se completa en el verso 160 que dice: lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. El modernismo proclama: hemos matado a Dios. Fijémonos que Dios dice para siempre, es decir, que tienen validez universal y permanente, porque la palabra de Dios es invariable y válida para todas las épocas, culturas y situaciones, porque, como bien lo acabamos de oír, Él no se desdice jamás. Como Dios, infinitamente sabio, poseedor de todo el saber humano, podría decir una cosa y después contradecirse. Él dice y queda para siempre lo dicho por Él. No cambia ni modifica sus opiniones, porque Él, como expresa Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el modernismo va más allá y pretende sostener que Dios no dio enseñanzas en la Biblia y que los hombres, especialmente los teólogos, sacerdotes y obispos, tienen la facultad para enseñar como si fuera de Dios, lo que no procede sino de su caletre y de sus propias opiniones. A estos mucho les valiera meditar en estas enseñanzas bíblicas. Job 33:12. Pero yo te respondo, en esto no tienen razón, porque Dios es más grande que el hombre. Salmo 116:11. Yo, que en mi turbación llegué a decir, los hombres son todos mentirosos. Job 4:17. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Es puro un hombre ante su Creador? Eso es lo que hoy lamentamos oír hasta por boca del más encumbrado eclesiástico, el superior de todo sacerdote, obispo y cardenal, el Papa Francisco, por ejemplo, cuando en Amor y Leticia nos sostiene que los adúlteros pueden recibir tranquilamente a Dios, estando en pecado mortal. También, en el fondo, es en el nombre del modernismo cuando nos quieren convencer de que no hay ningún condenado y que todo el mundo se salva, o que no hay que hacer proselitismo porque eso es un pecado, o que Dios no puede ser Dios sin el hombre, o que los niños y los jóvenes no necesitan instrucción religiosa, sino que les tengan la barriga llena, o que por las venas de María corre sangre pagana, o que los mandamientos no son preceptos sino consejos o simples diálogos, y un enorme etcétera. Todas estas y otras similares son ideas de hombres y no ideas de Dios, enseñanzas humanas pero no divinas, así como este pretendido Papa lo viene enseñando erradamente. De modo que mucho ojo y pónganle la lupa a lo que ustedes oyen hoy en día, para que no crean que son enseñanzas provenientes de Dios, aquellas que son meramente fruto de los teólogos y de los eclesiásticos que ignoran la tradición de la Iglesia y falsifican el significado o los significados de la Biblia. En la actualidad se necesita mucho discernimiento y hay que pedirlo con fe al Espíritu Santo para no tragar entero y sobre todo para que no nos den gato por liebre. Humanitarismo, antropocentrismo en clave de misericordia. El modernismo, en su intento de cambiar la palabra divina por la humana, va a darle más valor a lo humano por encima de lo divino. Y este es el origen del antropocentrismo que busca opacar al teocentrismo. Error que cada vez se hace más notorio en las enseñanzas actuales que se nos imparten, donde se quiere destacar más lo del hombre que lo de Dios. Nos referimos en concreto al humanitarismo, donde es notoria la inflación del hombre y la disminución de Dios, y esta es la culminación de la soberbia humana. Soberbia que lleva a la egolatría, a los hombres que se sienten dioses sin Dios y se convierten en los peores enemigos de la humanidad. Pero el humanitarismo se trasluce de maravilla en el Estado secular o laicista, que hoy pretende gobernar a los pueblos prescindiendo de Dios y de toda la religión. Pero la vanidad de este pretexto nos recuerda lo que dice el Salmo 2, 1-3. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos?
Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. Y esto lo completa el Salmo 33, 10 y 12, que explica por qué estos intentos contra el omnipotente Señor son vanos. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él se eligió como herencia. Dicho antropocentrismo, que es el fundamento y sostén del secularismo o laicismo, es decir, de esa herejía típica de los países modernos más avanzados, según la cual no se niega a Dios directamente, pero se prescinde de Él en todos los asuntos públicos y privados, y así no se nombra a Dios ni en la Constitución ni en las leyes, se busca hacer la economía, la política, la ciencia, el arte, la educación, la familia, el matrimonio, el deporte, en fin, todo omitiendo a Dios y a cualquier religión. Laicismo, antropocentrismo en estado puro. Ya la Virgen en las apariciones de la Salette en Francia, acontecidas en 1846, había dicho a la pastorcita Melanie lo siguiente: los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Lo más desconcertante es que ahora ciertos teólogos y clérigos le estén dando con sus enseñanzas argumentos a los gobiernos para que se salgan con la suya. Así, el nefasto secularismo comenzó a aplicarse en los países avanzados de Europa, pero ha ido extendiéndose después a las demás naciones, como lo constatamos en las latinoamericanas, donde los políticos sin imaginación copian el estatus de otros y pretenden organizar también la vida social y política desconociendo a Dios. Y así no tardan en legalizar la educación sin Dios y atrocidades como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Tal como lo estamos viendo ahora, especialmente en México y en Argentina. Y en el caso de Colombia, en la Constitución del año 1991, en su prólogo expresamente reza: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Este prólogo, como lo podemos constatar, se dictó, como él mismo lo manifiesta, invocando la protección de Dios. O sea, que la Carta colombiana dictada a continuación de dicho prólogo es teísta, es decir, reconoce a Dios como principio y fin de todo lo existente. Ahora bien, una constitución teísta es exactamente lo contrario a una constitución secularista o laicista. Mientras las constituciones teístas reconocen a Dios, las secularistas o laicistas, como las europeas, prescinden de Dios y de toda religión. El preámbulo de una constitución no solo hace parte de ella, sino que en cierto modo lo ilumina y marca las pautas de su interpretación. La importancia del preámbulo radica en que este es como un faro de orientación para la interpretación correcta de las disposiciones constitucionales. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia hizo una declaración que pretende colocar la Carta Suprema del país dentro del rango de las constituciones secularistas, con notorio desconocimiento del preámbulo, que por el contrario, como repetimos, fue dicha invocando la protección de Dios. ¿Por qué la Corte Constitucional cometió semejante error si el preámbulo teísta de la Constitución se lo impedía? El secreto es fácil de descubrir. La Corte Constitucional de Colombia está integrada, en su mayoría, por masones y dominada por la ideología anticristiana y modernista de estos. Así fue como, contra el espíritu y la letra de la Constitución colombiana, ellos, los masones, decidieron arbitrariamente convertir una constitución teísta en una constitución que ignora a Dios, en una constitución secularista. Cometieron así el delito de prevaricato, que está por investigarse y sancionarse. Quede claro, pues,
que mientras las constituciones secularistas de todos los países del mundo fueron obra de sus congresos o parlamentos, en el caso colombiano fue fruto de una imposición ideologista, adelantada por la masonería que domina la Corte Constitucional. Últimamente, por ejemplo, han sido muy sensibles los casos de México y Argentina, donde se han implantado horrorosas aberraciones contra la vida y el matrimonio, por vía de plebiscitos populares. En todo esto que hemos mencionado se ve reflejada, aunque no siempre, de modo explícito, pero sí muy real, la funesta ideología del modernismo. Modernismo, las 7 verdades que niega. ¿Cómo será de nefasto el modernismo que el padre uruguayo Horacio Bojorge, a quien hemos tenido el honor de presentarlo en nuestros programas, en una de sus obras señala 7 verdades de la fe negadas por la obra de la mentalidad modernista? Y estas son las siguientes. Primera, niega la divina inspiración e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Segundo, niega que el hombre haya sido creado a imagen de Dios. Tercero, niega que pueda haber milagros. Cuarto, el modernismo niega el nacimiento virginal de Cristo. Quinto, niega la divinidad de Cristo. Sexto, niega el carácter expiatorio de su muerte. Séptimo, niega la resurrección histórica de Cristo. El modernismo, que comienza por decir que en la Biblia solo hay experiencias, no normas ni conceptos, después produce como consecuencia las anteriores negaciones, llevando a la gente finalmente a prescindir de Dios en su vida y en su pensamiento. El modernismo en sí conduce al ateísmo práctico. Así olvidan los modernistas que el puente para conocer a Dios es la fe en Él y en lo que Él enseña. Y esto antecede a las supuestas experiencias de Dios, pues primero viene lo que Dios nos dice y después lo que el hombre experimenta con base en lo que dijo Dios. Es decir, la religión comienza por lo que Dios habla y solo después sigue lo que el hombre experimenta. Pero lo contrario es una inversión de esta relación, que en vez de conducir a la fe, termina en la ilusión de tener la fe sin tenerla, es decir, un auténtico espejismo teológico. El habla de Dios, que es el comienzo de la sabiduría, se manifiesta, por ejemplo, en Jeremías 7, 23, 24, cuando nos dice: Esta fue la orden que les di, escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Para los modernistas, ya lo hemos dicho, Dios no es inmutable, lo mismo que sus enseñanzas para ellos. Él y sus prédicas están sujetas a modificaciones, porque deben adaptarse históricamente a las modas y a los pareceres de cada época. Es, como ya lo mencionamos, una postura inspirada en el relativismo y en el historicismo. Olvidan ello lo dicho por el apóstol Santiago en 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto, y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio, ni sombra de declinación. También olvidan la advertencia de no amar al mundo, de preferencia a Dios, pues ya San Juan en su primera epístola 2:16 nos advierte: No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y también Santiago corrobora esto en su carta, capítulo 4, verso 4, con la siguiente declaración: Pero el que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Recuerden ustedes, queridos teleamigos, la homilía del señor obispo de Almería, en España, recientemente, Monseñor Adolfo González Montes, quien juiciosamente nos advirtió: quienes piensan que rebajando el contenido de la fe atraerán a la iglesia a los alejados, solo cosecharán el fracaso de la acomodación de la vida cristiana a las exigencias del mundo, sin posibilidad alguna de que los hombres se sientan transformados por la banalidad de la sal desvirtuada e incapaz de sazonar.
Palabras de hombres, no palabras de Dios. Modernismo. Fin, parte 1. Palabras de hombres, no palabras de Dios. Modernismo. Parte 2. La verdad es una, no cambia, es inmutable. Conforme a la lógica modernista, las verdades evolucionan y cambian con las nuevas circunstancias, dejándonos sumergidos en un enorme problema lógico. Porque si las verdades cambian, dejan de ser tales. Las que en un pasado se posicionaron dentro del mundo del conocimiento, debido a su mutación y usurpación, se volverán contradictorias en la actualidad. Quiere decir que la estructura modernista está en total contradicción con la naturaleza de la verdad y las enseñanzas divinas. Miren ustedes el ejemplo del lamentable caso del cardenal italiano Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo sobre la Familia y del próximo Sínodo sobre los Jóvenes, quien desembosadamente enseña que los dogmas pueden evolucionar, diciendo que solo porque una afirmación se hubiese dado hace 2000 años no significa que no puede ser cuestionada. Gravísima declaración que introduce el relativismo y la inseguridad en las verdades de la fe. Ignora este equivocado prelado lo que Cristo dijo en Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir, aunque las palabras de Dios hayan sido pronunciadas hace más de 2000 años, no han perdido ni perderán vigencia. Ya el libro de Job en 23:13 nos dice: pero Él ya decidió. ¿Quién lo hará volver atrás? Lo que Él desea, lo hace. Y el libro de Baruch confirma lo anterior en 4:1. La sabiduría es el libro de los preceptos de Dios, y la ley que subsiste eternamente. Los que la retienen alcanzarán la vida, pero los que la abandonan morirán. Continuando con la explicación de por qué las verdades de fe no pueden evolucionar caprichosamente al compás de los tiempos y de las modas del mundo, es menester dejar claro que la verdad en materias religiosas no está sujeta a variaciones y depende de la realidad. Si esta realidad en materia religiosa cambia, entonces la verdad cambia también. Pero si la realidad permanece intacta, las verdades que de ella surgen son inmodificables. Dicho lo anterior, es sano diferenciar las verdades divinas de las verdades humanas, porque las realidades de Dios, esas que expusimos en el Salmo 119, han permanecido, permanecen y permanecerán sin cambio alguno por la eternidad, mientras las realidades del hombre se modifican y mutan continuamente. Por eso vemos que los hombres de una época de la historia son distintos a los de otra. Los romanos de la época de los emperadores son muy distintos de los romanos de hoy. Pero Cristo, como ya lo dijimos, que dice el libro de los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. La verdad se va aclarando, se va entendiendo y conociendo. Lo que evoluciona es la comprensión de la verdad, pero no la verdad en sí misma. Aquella permanece inalterable a lo largo y ancho de la historia, pero el conocimiento de esa verdad puede esclarecerse con el pasar del tiempo. La evolución lingüística y tecnológica. En resumen, lo que evoluciona es la comprensión de la verdad, no la verdad misma. Por eso los cristianos, a pesar de que pasen los años, los siglos y los milenios, tenemos conciencia de que Cristo fue, es y seguirá siendo Dios, y de que sus enseñanzas no se modifican, permanecen las mismas ayer, hoy y mañana. Por eso la Biblia de ayer sigue siendo la misma de hoy y la del futuro. También por eso Dios es verdad, sus consecuencias son verdad, sus doctrinas son verdad, sus mandatos son verdad, sus juicios son verdad y todo lo de Él permanece inalterable. Entendido lo anterior, aplica la misma regla para las Sagradas Escrituras, de modo que quienes las quieren modificar se constituyen en herejes y apóstatas, y no deben ser oídos por los buenos cristianos, porque la Escritura también es la misma ayer, hoy y será la misma mañana. Ya San Juan en su segunda epístola 7:10 nos advierte:
porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esa misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Olvidan el cardenal Lorenzo Baldisieri y todos los demás modernistas que pretenden que los dogmas evolucionan, que la Sagrada Escritura es la misma ayer, hoy y será la misma mañana en su significación, ya que la comprensión sí puede evolucionar, haciéndose más inteligible y clara en las actuales épocas que en las anteriores. En todo caso, no perdamos de vista lo que San Pablo nos ha advertido sobre los predicadores de un evangelio diferente en Gálatas 1:8. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea maldito. Entonces vean cómo hace daño la corriente modernista, esa que en otro programa denominamos el peor enemigo de la fe, y que hoy por desgracia es un enemigo que se ha infiltrado en las catequesis de muchos sacerdotes, obispos, cardenales y hasta de quien figura como papa, Jorge Mario Bergoglio. ¿Acaso Dios es como el hombre? Dios no se muda. El motivo por el cual no podemos aceptar la postura modernista de que las verdades de fe cambien al compás histórico es porque si ellas cambiaran no serían sólidas y firmes, y no podríamos estar seguros de lo que profesamos y el credo, por ejemplo, se desbarataría. Los dogmas que ayer fueron, hoy no serían, y por lo tanto dejarían su naturaleza de lo que son, dogmas, es decir, verdades inmodificables y permanentes de la fe. La verdad, una sola es. La razón lo demuestra, el orden lo reclama. No pueden existir dos verdades o más acerca de algo. Eso es contrario a la razón. La realidad de las cosas, una sola es y puede ser. El modernismo, que parecía muerto después de la condena de San Pío X, se presenta en tambor batiente en relación con el Concilio Vaticano II, reunido el 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. Dicho concilio pretendía una puesta al día de la Iglesia, renovando en sí misma los elementos que necesitaran de ello y revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Pero estos sanos objetivos fueron manipulados por quienes querían infiltrar la teología de la secularización dentro de la Iglesia, entre ellos el célebre jesuita Karl Rahner. El Papa Benedicto XVI, el 9 de noviembre de 1984, cuando todavía era el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo al Observatore Romano una excelente descripción de la contradictoria realidad de un Concilio Vaticano II con sanas pretensiones que resultaron ser destructivas por cuenta de los teólogos que aprovecharon el momento histórico para inundar la Iglesia con una corriente modernista. Miremos lo que dijo su santidad Benedicto XVI, en ese momento cardenal de la Iglesia Católica. Los resultados del concilio parecen oponerse cruelmente a las expectativas de todos, empezando por las de Juan XXIII y siguiendo por Pablo VI. Se esperaba una nueva unidad católica y sin embargo se ha llegado a un disentimiento que ha parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción. Se esperaba un salto hacia adelante y sin embargo nos hemos encontrado ante un proceso regresivo de decadencia que se ha desarrollado en gran medida precisamente bajo el signo de una apelación al concilio y por tanto ha contribuido a desacreditarlo para muchos. Por consiguiente, el resultado parece negativo. Es innegable que este periodo ha sido decididamente desfavorable para la Iglesia Católica. No creo que el concilio pueda realmente ser considerado responsable de evoluciones e involuciones que, por el contrario, contradicen el espíritu o la letra de sus documentos. Mi impresión es que los daños a los que se ha enfrentado la Iglesia en estos 20 años son debidos más que al auténtico concilio, al desencadenamiento en su interior de fuerzas latentes agresivas, polémicas, centrífugas.
En síntesis, el Concilio Vaticano II buscaba adaptar el mensaje cristiano al mundo actual. El concilio quiso adaptar la fe a las necesidades del mundo moderno, pero los teólogos terminaron adoptando las ideas del mundo en lugar de la fe. Cometían así el censurable error que el apóstol Santiago denuncia en su epístola, capítulo 4, cuando dice: corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Desde el momento en que los teólogos pretendieron hacerse amigos del mundo, y peor aún, cambiar la fe de la Iglesia por las torcidas ideas del mundo, desde ese preciso instante muchos cedieron a temas innegociables, como la aceptación de las parejas del mismo sexo, del aborto, de la eutanasia y otras cosas más graves, como la negación de la divinidad de Cristo y hasta el cristianismo sin Dios. El renombrado y magnífico teólogo español José Antonio Sayés afirma que todos los documentos del Concilio Vaticano son conformes a la fe y a la tradición. Esta afirmación de Sayés en principio es cierta, con excepción del documento Dignitatis Humanae, sobre el cual algunos plantean serias dudas y cuestionamientos. El Concilio Vaticano II, en términos generales, puede considerarse bueno y sus decisiones aceptables, pero hay duda de que con ocasión de ese concilio y a raíz de él comenzó una imparable ola de actitud modernista en la cual teólogos de distintas nacionalidades y procedencias enarbolaron doctrinas manifiestamente contrarias al Evangelio, como por ejemplo negar la resurrección de Cristo o su misma divinidad, la virginidad de María, su asunción gloriosa a los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, quede claro que no fue el Concilio Vaticano por sí mismo el que ocasionó la infiltración del modernismo en la Iglesia. Fueron los falsos teólogos los que, con base en él, encontraron la ocasión para hacer una explosión del modernismo que desde entonces no ha cesado en la Iglesia y que es promovido en las torcidas enseñanzas de los más altos jerarcas eclesiales como Jorge Bergoglio o sus más cercanos colaboradores. Sus santidades Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron un esfuerzo formidable para impedir o neutralizar las nefastas intenciones de los modernistas, y hasta hace poco los mantuvieron a raya. Pero ahora, con el obispo Jorge Mario Bergoglio, han tomado auge y parecen ser los amos y señores, con todo el poder de las enseñanzas autodestructivas inherentes a este. El modernismo, según De Mattei, Villasana y Pierantoni. Dicho esto, entonces presentemos algunas ideas claras y puntuales sobre lo que es ese modernismo que hoy se manifiesta como un cáncer de la fe. Para esto, abordemos inicialmente las autorizadas y entendibles opiniones de tres eruditos en el tema. Miremos cómo el célebre vaticanista y catedrático Roberto De Mattei concibe al modernismo a partir de algunas preguntas que le realizaron en el marco de la preparación de la conferencia sobre el viejo y nuevo modernismo en Roma el pasado 23 de junio de 2018. Le preguntan, ¿por qué la conferencia se tituló Viejo y Nuevo Modernismo, las raíces de la crisis de la Iglesia? El profesor De Mattei responde, el término modernismo fue acuñado por San Pío X para definir todo un conjunto de errores teológicos, filosóficos y exegéticos que surgieron durante el pontificado de su predecesor León XIII, en 1907. Pío condenó el modernismo en la encíclica Pascendi y el decreto Lamentabili. Después de esta condena y las medidas disciplinarias que siguieron, el modernismo pareció desaparecer, pero surgió en la década de 1930 y penetró en todas las esferas de la Iglesia, especialmente después de la muerte de Pío XII. El modernismo fue influenciado por el protestantismo liberal y fue una síntesis de errores antiguos como el gnosticismo, el pelagianismo y el arrianismo. El neomodernismo, de una manera particular, adopta la primacía de praxis del viejo modernismo y se ha convertido en una filosofía de vida y acción pastoral, incluso antes de ser una escuela doctrinal. Pero no solo el profesor Roberto De Mattei ha visto la ineludible necesidad de hablar del tema. También el célebre teólogo mexicano Alberto Villasana Mungia se refiere a esta herejía de las herejías de la siguiente forma.
La última parte, llamada dilucidación, discute dos causas de esta singular crisis. Una de ellas es el modernismo. Teológicamente hablando, el modernismo es la creencia de que Dios no le ha entregado verdades definitivas a la Iglesia, sino solo experiencias sobre las cuales los seres humanos pueden reflexionar. Pero esas declaraciones, contenidas en las Escrituras, son solo provisionales, nunca dogmas inamovibles. El modernismo fue condenado por el Papa San Pío X al comienzo del siglo XX, declarando que es la cloaca de todas las herejías, pero ha seducido hoy la mente de muchos clérigos. La gran confusión creada por el modernismo lleva a los firmantes a describir el verdadero significado de fe, herejía, revelación y magisterio. La Conferencia de Roma sobre el modernismo del 23 de junio del 2018 también contó con la presencia del profesor Claudio Pierantoni, actualmente profesor de Filosofía Medieval de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, en Santiago. Es doctorado en Historia del Cristianismo y en la Filosofía. Fue uno de los primeros firmantes de la corrección filial dirigida al obispo Bergoglio, de la que tanto hemos hablado en nuestros programas. Al profesor Pierantoni le han hecho dos preguntas claves y puntuales sobre el modernismo, que creemos conveniente reproducirlas para conocimiento de ustedes, queridos teleamigos. Le preguntan: profesor Pierantoni, ¿cree que el modernismo es la razón de las 7 proposiciones heréticas que han abordado en la corrección filial? Él responde: sí, creo que el modernismo es la raíz básica, incluso más que el luteranismo, porque el modernismo es un sistema más filosóficamente coherente con presupuestos definidos, mientras que el luteranismo tiene diferentes elementos que no siempre son coherentes entre sí. Por ejemplo, la presunción básica del modernismo, que al final es una derivación del idealismo alemán, es que todo ser es historia. Entonces, la verdad no puede ser inmutable, sino que debe evolucionar. El presupuesto básico es que no hay un Dios realmente inmutable, un error condenado por el Concilio Vaticano I, y por lo tanto una sustancia inmutable de la verdad. Pero de alguna manera Dios se identifica con la creación. Otro error condenado por el Vaticano I, y así evoluciona con la historia. En ese sentido, algo puede ser cierto en el siglo IV y falso en el siglo XXI. De acuerdo con este punto de vista, el magisterio de hoy no necesita ser lógicamente coherente con el magisterio anterior. Basta con decir que la misma sustancia universal, Dios, realidad o vida, está hablando hoy como lo habla el magisterio actual, y no tiene sentido contrastarlo con el magisterio anterior. Esa es la base filosófica de máximas tales como la realidad es superior a las ideas, Confrontesi Evangelii Gaudium 2.33 del Papa Francisco. Pero al final, está claro que esto lleva a abandonar el principio de la no contradicción. Es por esto que escuchas hoy en Roma declaraciones como la del padre Spadaro, ya famoso: 2 y 2 son 5. Ahora creo que esta contradicción no solo conduce a la herejía, sino a la enfermedad mental. No es una exageración lo que el cardenal Sará declaró cuando en uno de los sínodos del Vaticano 2014-2015 afirmó que el divorcio entre la doctrina y la práctica es una peligrosa patología esquizofrénica. Le preguntan al profesor Pierantoni: ¿podría contarle a nuestros lectores más sobre lo que es el modernismo? Él responde: creo que en el modernismo hay un profundo problema filosófico sobre la idea de Dios mismo. En el modernismo, Dios se concibe como cambiante. De alguna manera, la sustancia de Dios es inmanente en el mundo, de tal manera que no se puede distinguir metafísicamente el ser del cambio. Si Dios está cambiando con la realidad, entonces tienes un problema con la noción misma de Dios. Y hoy en día, esta es una escuela de pensamiento muy fuerte. Es de origen hegeliano. Creo que es una doctrina mucho más antigua. Puedes rastrearla hasta en el antiguo gnosticismo. Pero Hegel es su representante moderno más famoso. Y es muy fuerte en las facultades de teología modernas. Entonces es un problema muy profundo. Creo que la intención inmediata del Papa y sus consejeros era dar una respuesta a la cuestión de la comunión para los católicos divorciados y casados de nuevo.
Pero luego, para dar una justificación teológica y filosófica, tuvieron que hacer explícitos sus propios presupuestos, que se confunden de una manera mucho más profunda. Entonces, la vista general que obtienes es muy aterradora y apocalíptica. El modernismo, como dijo el Papa Pío X, no es solo una herejía, sino la raíz y la consumación de todas las herejías. Hasta aquí el autorizado concepto del filósofo y académico italiano Claudio Pierantoni. Pero volvamos al pensamiento del profesor y vaticanista también italiano Roberto de Mattei, donde muestra que esta superherejía del modernismo es la que también alimenta los decires erráticos del obispo Jorge Mario Bergoglio Sibori. Dice Roberto de Mattei: contribuir a una mejor comprensión de la naturaleza de la crisis de la Iglesia, y sobre la base de este análisis identificar los remedios más eficaces para superarla. El pontificado del Papa Francisco ha sacado a la luz esta crisis de una manera dramática. Pero el proceso de la autodemolición de la Iglesia ya había sido denunciado por Pablo VI en 1968, después de la oposición a Humanae Vitae. Hoy los herederos de esa oposición ocupan los puestos más altos en la Iglesia. Los autores de la Correctio Filialis identificaron una serie de errores y herejías propagadas por el Papa Francisco, pero ninguno de los autores, creo, piensa que el Papa Francisco sea el único responsable de la situación de confusión doctrinal y pastoral en que la Iglesia está inmersa hoy. Imaginemos que el Papa Francisco, por la razón que sea, abandone la escena de la noche a la mañana y se elija un nuevo pontífice. ¿Volverá todo en orden? No. Claro que no. La crisis tiene una dimensión sincrónica, que se extiende por todo el cuerpo de la Iglesia, de arriba a abajo, incluidas conferencias episcopales enteras, pero también tiene una dimensión diacrónica, lo que lo convierte en un proceso a lo largo del tiempo. El Papa Francisco es el producto histórico de este proceso. Hasta aquí las opiniones del vaticanista Roberto Di Mattei, y es menester subrayar que en las enseñanzas de Bergoglio, empapadas de modernismo, llega él a la inevitable adulteración y negación de las verdades de la fe. Breve ejemplo del modernismo del obispo Bergoglio. Ya dijimos atrás que esto ocurre cuando el obispo Jorge Mario Bergoglio Sibori enseña, entre otras, las siguientes atrocidades teológicas, falsas enseñanzas que son culmen de su pensamiento modernista, protestante y humanitarista. Enseña Jorge Mario Bergoglio que los adúlteros pueden recibir tranquilamente a Dios estando en pecado mortal, que nadie se condena y que todo el mundo se salva, que el infierno está vacío, que el alma de los pecadores se desvanece en el momento de su muerte, que no hay que hacer proselitismo porque es un pecado, que Dios no puede ser Dios sin el hombre, que los niños y los jóvenes no necesitan instrucción religiosa, sino que les tengan la barriga llena, que por las venas de María corre sangre pagana, que los mandamientos no son preceptos sino consejos o simples diálogos, y un enorme etcétera. El modernismo es esa corriente que ataca todos los dogmas y la moral tradicional de la Iglesia, llevando a la autodestrucción de la misma. Y por eso señalan el profeta y el salmista, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y el Salmo 118:8 dice, es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Bergoglio es un destructor masónico que usurpó el papado. El papa sigue siendo Benedicto XVI, Antonio Sánchez. Pero no solo el sacerdote italiano Alessandro Minutella, quien junto a 3 sacerdotes que lo acompañan y otros más, afirman que Jorge Bergoglio es un falso papa y que Benedicto XVI sigue siendo el papa de la Iglesia Católica. Otros varios clérigos y laicos también lo vienen afirmando. Es el caso del laico católico Antonio Sánchez, profesor titular de Derecho de la Universidad Hispalense, ex vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la misma facultad. Casado, padre de familia, codirector y escritor de la página española comovaradealmendro.com, con sede en Barcelona. Publicó en Facebook
que Jorge Mario Bergoglio es un antipapa masón que busca destruir la Iglesia Católica y que está reemplazándola por una falsa iglesia que promueve los principios de la masonería. En efecto, el pasado 12 de julio de 2018, el articulista escribió en su perfil de Facebook una fuerte crítica al papado de Jorge Mario Bergoglio e hizo un recuento de sus errores y equivocaciones. Esos mismos hierros que desde aquí, en un café con Galat, venimos señalando y denunciando con pruebas videográficas, escritas y periodísticas, mismas que sustentan el delirante periplo del obispo argentino, descrito por Sánchez Sáez en su publicación en las redes, que ha tenido notorio eco. Dice Antonio Sánchez Sáez: vais de asombro en asombro, hasta que no os deis cuenta realmente de quién es Bergoglio, y a lo que ha venido a la iglesia no entenderéis lo que ocurre. Un destructor masónico que no es papa usurpó el papado. El papa sigue siendo Benedicto XVI. Ya ha permitido la comunión de los adúlteros, la comunión de los protestantes. Ha traicionado a la maritial Iglesia china, a la Iglesia Católica ucraniana, a la Iglesia colombiana, con el apoyo a las FARC, a la Iglesia venezolana y peruana, con el apoyo a Maduro y a Evo, y a la Iglesia cubana con el apoyo a Castro. Bendice a los sodomitas practicantes, beatifica a Angelelli, líder de los comunistas terroristas argentinos, apoya la nacionalización de la Iglesia Católica, el diaconado femenino, apoya a Soros y al nuevo orden mundial, clamando por meter más moros en Europa. Se alinea con el cambio climático de la ONU. Dice que los mandamientos no nos hacen libres porque no nos dan libertad. Niega la existencia del infierno y cree en la aniquilación de las almas. Le dijo al profesor Bolton que los pecados de la carne no son importantes, etc. Seguirá en su ataque a los sacramentos y especialmente a la Eucaristía. Apoya abiertamente un ecumenismo falso basado en la mixtificación de la doctrina católica. Dice que María se sintió engañada y que solo es madre, negando todos sus dogmas. Dice que Jesús era un limpio y que se hizo el tonto con la adúltera. Abrid los ojos, por favor, os lo ruego, hermanos. La usurpación del papado estaba prevista desde el siglo antes, alma bendita. Lo intentaron haciendo renunciar a Juan Pablo II y no lo consiguieron, pero sí con Benedicto XVI. Se están cumpliendo ante nuestros ojos todos los avisos de la Virgen, desde Fátima en adelante, Akita, Gede, Garabandal, Trefontaine, y antes por Nuestra Señora en el Buen Suceso, siglo XVIII, que nos avisaba de la usurpación del papado, y vosotros no os dais cuenta, y os seguís lamentando de este papado, pensando que es uno más y que su sucesor lo revertirá todo. No, hermanos, dice para finalizar Antonio Sánchez, estamos ante el destructor, no papa, profetizado por San Francisco. Ya nos avisó el cardenal Chiappi de que el resumen del tercer secreto de Fátima era que la apostasía saldría del vértice de la iglesia. Abrid los ojos, por Dios, insensatos. ¿De verdad no os dais cuenta? ¿A qué tenéis que esperar? Cuando queréis reaccionar, estaréis anestesiados. Daniel 12:10. Muchos serán purificados, blanqueados y acrisolados. Los malvados harán el mal, y ningún malvado podrá comprender, pero los prudentes comprenderán. Palabras de hombres, no palabras de Dios. Modernismo. Fin.